Buen día para todos. En el día de hoy, junto a mis compañeros Kendris Nayeli Curtidor y Dylan Jair Delgado, vamos a presentarles una revisión de tema acerca de los trastornos tiroideos durante el puerperio. Entonces, primero que todo, vamos a hacer una breve definición de lo que es el puerperio. Entonces, decimos que el puerperio es ese intervalo que hay desde la salida completa de la placenta hasta el regreso al estado basal de los sistemas. Entonces, como muy bien sabemos, en el inicio del embarazo va a haber una serie de cambios fisiológicos para la adaptación de este embarazo, pues para la adaptación de todos los sistemas de la madre al embarazo. Entonces vamos a hablar un poco de los cambios fisiológicos generales del puerperio. Entonces vemos el sistema cardiovascular, vemos acerca del peso, el útero, el sistema venoso, sistema endocrino hematológico. También sabemos que en la piel va a tener ciertos cambios y entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos cambios en estos sistemas. Entonces, en los sistemas cardiovasculares vamos a ver pues que se va a elevar el pulso en las primeras horas, esto pues debido al dolor, al excitamiento, y pues usualmente se normaliza entre el segundo o tercer día. La presión pues también puede estar elevada, esto también por el dolor y pues por la excitación, y pues también puede bajar esto debido, como bien sabemos, ya sea en el parto o en la cesárea, pues va a haber una pérdida significativa de sangre, pues por lo que puede disminuir esta presión. Con respecto al peso, entonces, como va a haber un peso alrededor de unos 5 a 6 kilogramos tras el parto, pues como bien sabemos, por la gestación y pues por el sangrado que ya lo mencionamos, y pues también esta pérdida de peso va a también verse influida pues por esta diuresis, esto entre 2 a 3 kilogramos en los días posteriores. Con respecto al útero, es un órgano muy importante que tenemos que vigilar. Entonces vemos que aproximadamente entre unos 1.000 gramos y pues va a ir reduciendo de tamaño. El fondo se desplaza hacia la pelvis en las 2 semanas aproximadamente y en las 6 semanas pues vamos a ver que ya va a estar como en el estado antes de iniciar el parto. Es muy importante vigilar el tono, que tenga un tono correcto, pues como muy bien sabemos, si no hay un tono correcto, un buen tono, pues esto nos puede hacer referencia o quizá hay como un riesgo de que haya un sangrado ahí postparto. Entonces en el sistema venoso vemos que todo esto como, digamos, como resultado de esa compresión que hace el útero en el sistema venoso, pues entonces vamos a ver que esto comienza a involucionar, estas varices, el edema de miembros inferiores, esto va a ir mejorando pues progresivamente, pues como ya dije un poco por la disminución de la presión y pues de esta dilatación del útero. Entonces, en el sistema endocrino es muy importante hacer énfasis en esto, pues ya que eh, este va a ser como es el tema central. Entonces, después del parto, pues va a haber una disminución de los niveles hormonales como estrógenos, progesterona, prolactina. Y entonces esto va a haber como una reactivación inmunitaria. Y entonces esto ¿a qué va a contribuir? Pues esto puede contribuir a enfermedades autoinmunes postparto, como por ejemplo la tiroiditis. Eh, en el sistema hematológico, pues es muy, muy importante tener esta vigilancia de esos factores de riesgo de nuestra paciente, ya que pues este periodo posparto pues va a ser un periodo pues hipercoagulable persistente. Entonces vamos a tener que revisar muy de cerca estos factores de riesgo para ver si vamos a iniciar un nuevo manejo profiláctico con anticoagulantes. Eh, Sigue la siguiente. Entonces, la importancia de la función tiroidea en el posparto. Entonces, vamos a enfocar especialmente esta función tiroidea a estas embarazadas, perdón, a estas mujeres ya
que pues después del parto pueden desarrollar una tiroiditis y pues esto pues esta inflamación autoinmune que puede ocurrir en el lapso del primer año de posterior al parto, entonces puede verse como inicialmente como una fase inicial de tirotoxicosis por la liberación de la hormona y pues una fase posterior de hipotiroidismo. Entonces, esto puede afectar o vamos a tener unas manifestaciones clínicas como fatiga, palpitaciones, como también en el ámbito emocional, que puede haber depresión o alteraciones en los estados de ánimo y pues también alteraciones en la recuperación metabólica. Entonces, esta prevalencia ronda alrededor de 5% en la población general. Listo. Puede ser. Para continuar hablando de los trastornos tiroideos, es necesario interpretar y saber cómo debemos clasificarlos. Entonces, ya Anthony nos estaba mencionando que está la tiroiditis postparto. Vamos a hablar principalmente de ella como la principal patología que se puede manifestar con mayor prevalencia durante este periodo de puerperio. Entonces, en la tiroiditis postparto, vamos a ver que la fisiopatología de esta enfermedad es de origen autoinmune. Aún se desconocen las causas, pero se cataloga como una descarga exagerada inflamatoria con citoquinas, anticuerpos, anticuerpos que van a atacar principalmente la estructura tiroidea, la estructura de la glándula. Sin embargo, esta tiroiditis postparto es transitoria en la mayoría de los casos. Va a cursar con una característica clínica que es, primero, una fase hipertiroidea, en la cual ya vamos más adelante, vamos a ver la manifestación clínica de esa sintomatología de hipertiroidismo. Seguido va a haber un periodo de hipotiroidismo y posterior se va a enfrentar a una recuperación la paciente. La duración en la que puede manifestarse esa tiroiditis postparto es de 6 a 12 meses. Y la frecuencia mencionada, habíamos dicho que entre un 5 a 10% de la población general de las mujeres embarazadas va a tener tiroiditis postparto. Otra clasificación que vamos a encontrar es la tiroiditis persistente, dada por la enfermedad de Graves. Sin embargo, esta es menos frecuente que podamos encontrarla. Menos del 1% de la población de mujeres embarazadas va a desarrollarla. También es de origen autoinmune, va a contar con anticuerpos TSI y la manifestación clínica va a ser un hipertiroidismo crónico. Solo se va a mantener esa sintomatología y esa manifestación clínica de un hipertiroidismo. En cuanto al hipotiroidismo permanente, puede ser por dos maneras en las que se puede desarrollar. La evolución de una tiroiditis, es decir, una tiroiditis postparto que no alcanzó una fase de recuperación o una enfermedad previa de hipotiroidismo diagnosticada antes del embarazo. Lo mismo, la fase clínica va a ser una hipotiroidismo, va a ser de duración crónica, y el 20 a 30% de esa población que tuvo tiroiditis en el posparto va a continuar con ese hipotiroidismo permanente. Vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas. Entonces, en cuanto a la fase hipotiroidea, vamos a encontrar que las manifestaciones clínicas más frecuentes es la fatiga, la depresión, la piel seca, el aumento de seco y la intolerancia al frío. Entonces vamos a encontrar una madre que se encuentra incómoda, que no puede, está notando cambios en su estado de ánimo que no se explican por situaciones del medio ambiente o externas socialmente, sino que son por su cuerpo. Además se encuentra fatigada, que está aumentando de peso y trastornos en su piel como una piel seca, que no puede tolerar esos cambios al frío. Y en cuanto a una fase hipertiroidea, vamos a encontrar lo opuesto principalmente. Vamos a encontrar una ansiedad, una mayor activación, taquicardia, pérdida de peso inexplicada, insomnio, intolerancia al calor. Entonces casi que es el lado opuesto a esta manifestación clínica hipotiroidea versus la hipertiroidea. Aquí hay una pequeña infografía que nos regala Cleveland Clinic, que también es importante educar a las pacientes en este periodo de puerperio para que ellas puedan comprender si tienen alguno de estos síntomas, puedan consultar y nosotros como profesionales de la salud podamos hacer un tamizaje respecto a los trastornos tiroideos. Los mismos signos que ya habíamos dicho en el anterior, hipertiroidismo, síntomas que podrían incluirse como ansiedad, es un
actividad cerebral, de pensamientos excesiva, pérdida de cabello, estoy perdiendo peso de manera inexplicada, y taquicardias. Literalmente las pacientes sienten el corazón todo el tiempo. Y el otro extremo es el hipotiroidismo, que incluye fatiga, pérdida de peso, depresión, piel seca. Esto es importante porque estamos en un periodo de puerperio, una disminución en la producción de leche materna. Entonces debemos, cuando una paciente nos llegue y sospechemos algún trastorno tiroideo, preguntar cómo está la lactancia, cómo está el patrón de deposición diario, cómo está ese dolor muscular y esa sensibilidad al frío. Bueno, ahora brevemente vamos a desglosar las patologías de la tiroides. Entonces vamos a tener que cuando la TSH está elevada y la T4 libre está normal, vamos a tener el diagnóstico de un hipotiroidismo subclínico. Pero si por el contrario la TSH está elevada y el T4 libre está disminuido, vamos a tener un hipotiroidismo primario. Bueno, ahora pongámoslo en cuestión de TSH normal, pero una T4 libre disminuida, vamos a tener una hipotiroxemia. Cuando la TSH está disminuida, entonces igual. Y una T4 libre normal, vamos a tener un hipertiroidismo subclínico, pero si por el contrario la T4 libre está aumentada, entonces vamos a tener un hipertiroidismo primario. Esta gráfica más o menos representa el comportamiento de las hormonas tiroideas durante el embarazo. Entonces, vamos a desglosarla como una a una. Entonces, aquí tenemos que la globulina transportadora de tiroxina va a estar aumentando progresivamente desde el inicio del embarazo y se va a mantener pues elevada hasta el final del mismo. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre por el efecto del estrógeno que estimula la producción hepática de la globulina transportadora de tiroxina. Como consecuencia de esto, ¿qué podemos tener? Que habrá más hormona tiroidea unida, pero pues esto no necesariamente quiere decir que hay hormona activa. Seguimos con la T4. Entonces, esta va a aumentar debido al incremento de la TBG, ¿no? Pero aunque la T4 total aumente, la T4 libre, o sea, la forma activa, se mantiene relativamente estable gracias pues a los mecanismos de regulación. Bueno, continuamos con la T4 libre. Esta va a disminuir levemente hacia el segundo y tercer trimestre. Esto se debe también por influjo de la TBG, ya que esta va a atrapar más hormona y la glándula tiroides. Intentando compensar esto, pues mantendrá como ese equilibrio. Ahora el papel de la beta HCG, o como la gráfica lo dice, la HCG, esta va a tener un pico como alrededor de las 10-12 semanas, las 10. Esta va a estimular débilmente al receptor de la TSH. Lo que va a hacer es aumentar transitoriamente la producción de T4 y suprimir la TSH. Entonces recuerden, la gonadotropina coriónica, ¿qué hace? Aumentar transitoriamente la T4 y suprimir la TSH. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da? Entonces recuerden que la estructura de la beta-HCG es muy similar a la de la TSH. Entonces, pues ellas dos van a competir por los receptores y así pues una va a suprimir a la otra. En este caso, la beta-HCG va a suprimir la TSH. Y ya para terminar, tenemos la TSH. Como les decía, esta va a disminuir en el primer trimestre debido pues a la beta-HCG, pero luego va a volver a sus niveles normales en el segundo y tercer trimestre. Aquí como nota o como mensaje para llevar a casa, recordar que la TSH materna no tiene la capacidad de atravesar la placenta y que el feto va a comenzar a producir su propia T4 a partir de la semana 12. Esto es importante. El valor normal de la TSH en el embarazo, pues vamos a tener que es de 2,5 a 4 miliunidades por litro.
Aquí brevemente también un pequeño algoritmo de a quién vamos a tratar, cómo lo vamos a hacer, qué papel tienen los anticuerpos antiperoxidasa, etcétera. Entonces, vamos a tener que las mujeres con alto riesgo obstétrico, vamos a hacer tamizaje TSH tan pronto el embarazo se confirme, ¿sí? Y pues hay que ver que la TSH esté de 2,5 a 10 miliunidades por litro. Si bien este tamizaje no se hace de manera rutinaria en primer trimestre para todas las gestantes, en la consulta de primer trimestre, pues hacemos como una lista de chequeo y sabemos reconocer o pescamos aquellas madres o aquellas mamitas gestantes que tienen factores de riesgo pues para esto o para otras patologías. Bueno, en este pequeño algoritmo tenemos que cuando la TSH está de 2,5 a 10 miliunidades litro, pero que la mamita tiene anticuerpos peroxidasa positivos, vamos a considerar tratamiento siempre y cuando la TSH esté de 2,5 a 4. Si por el contrario, listo, tenemos anticuerpos antiperoxidasa positivos, pero una TSH de 4 a 10, vamos a tratar con levotiroxina. Listo, eso es, ya, no hay más caminos. Pero si esos anticuerpos antiperoxidasa son negativos, entonces tenemos el camino de que si la TSH está de 2,5 a 4, pues no damos tratamiento. Pero si por el contrario está elevada, está de 4 a 10, consideramos tratamiento. Ahora, cuando tenemos una TSH mayor a 10, ¿qué hacemos? Listo, se acabó el camino. Tratar con levotiroxina. No se puede hacer otra cosa. Acá me gustaría como traer a colación que estas son pues enfermedades importantes de que se les debe hacer seguimiento, ya que los desenlaces maternos en hipotiroidismo van a ser pues aborto en un 20%, hipertensión gestacional hasta en un 40% de las mamitas, hemorragia posparto hasta en un 20%, y muchas de ellas pueden cursar con pérdidas recurrentes del embarazo. Para el feto, los desenlaces que podrían tener en hipotiroidismo serían alteración del sistema nervioso central, es decir, dificultad en el aprendizaje, trastornos de la coordinación. También en un 30% bajo peso al nacer, RCIU e incluso muerte fetal. Aquí, pues, también sería importante recalcar las dosis de levotiroxina. Entonces, acá siguiendo el algoritmo, cuando tenemos una TSH mayor a 10, la dosis que vamos a usar es de 0,6 a 0,8 microgramos por kilogramo al día. Si esta TSH es mayor, es decir, de 10 al 20, entonces vamos a usar de 1 a 1,3 microgramos kilo día. Y si esta ya es mayor de 20, entonces vamos a hacer tiroidectomía. Recordar, muy importante, que esa se debe tomar en ayunas de 30 o a 60 minutos antes del desayuno y 4 horas lejos de la ingesta del calcio y del sulfato ferroso, ya que pues estas van a como afectar la absorción de la misma, ¿no? También importante que como las mamitas, las gestantes aumentan de peso conforme avanza el embarazo, entonces arrancamos en 50 microgramos y luego esta se va subiendo y ajustando según al peso. Bien, estas Bueno, fueron las nosotros nos fuentes que basamos de estas utilizamos fuentes. para nuestra presentación y muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que esta revisión del tema haya sido de su ayuda. Hasta luego.